Bueno, hola a todas. Estamos acá siguiendo con las entrevistas a quienes nos van a acompañar con sus conocimientos, con sus experiencias en el seminario Mujer Virtuosa, y hoy nos toca con Noé Previtera. Noé, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, bienvenida. Gracias a vos porque nos vas a acompañar a aprender juntas. Voy a empezar por la pregunta que más me intriga. ¿De qué nos vas a hablar en el seminario? Esa pregunta yo me preparo y siempre respiro hondo porque las personas que escuchan mi información por lo general tienen dos emociones muy extremas al mismo tiempo. Una es de la sensación de alguien me está explicando lo que he vivido durante mucho tiempo con mi cuerpo y con la comida, pero al mismo tiempo la estoy odiando porque me está dando una solución que por lo general no estaría de acuerdo o no me gusta. Y creo que estoy en la tierra donde comenzó todo. Argentina es el segundo país en el mundo con trastornos de conducta de la alimentación, específicamente trastorno por atracones. Entonces yo viví eso 16 años de mi vida hasta que encontré cómo salir de eso después de haber pasado por un montón de tratamientos, tipos de alimentaciones saludables, adicción, tratamientos para adicción a la comida. Entonces, bueno, salí de eso y termino escribiendo 2 libros. Y toda esa introducción para decirles eso, que les voy a estar hablando sobre comportamiento con la comida, que no tiene nada que ver con lo que hemos escuchado toda la vida, que nutrición, alimentación saludable, lo que deberíamos y no deberíamos comer. No, vamos a hablar lo que nos duele de nuestro cuerpo, de lo que nos duele habitar nuestro cuerpo, cómo se ve nuestro cuerpo y en consecuencia cómo nos ha hecho comportar más a las argentinas obsesivamente con la comida, esconder esa obsesión debajo de estilos de vida saludable para después cargar durante años comportamientos compulsivos y de descontrol con la comida escondidas. De eso voy a hablar. Tranquila. Es re difícil. Bien. ¿Qué te lleva, en qué momento de tu vida te diste cuenta que querías compartir estos aprendizajes o estas experiencias o este dolor? Porque no es fácil hablar desde el dolor propio, ¿no? Y compartirlo con los demás. ¿Qué te llevó a querer compartir esto? Cuando yo me recupero, que no fue una recuperación linda, la recuperación fue, la vida me arrinconó y no me dio otra opción, yo lo voy a contar bien, pero escribo un libro, mi primer libro, consecuencias de la experiencia que yo tuve y dije, mira, al final, por acá curé por la opción que menos me hubiera presentado, que nunca nadie me presentó en realidad, y que menos me hubiera pensado que era posible, por acá me curé. Entonces escribo un libro, ese primer libro se llama Mi cuerpo sin reglas, y lo comunico en redes sociales, hago el lanzamiento del libro, pero básicamente creía que ahí iba a quedar todo y que mi libro se iba a ir vendiendo, la editorial me iba diciendo, se vendió un libro, 2 libros tuyos, y me iba a continuar con mi vida haciendo otra cosa. Pero al mismo tiempo lanzo el libro y a los 2 meses, 3 meses viene la pandemia. Yo estaba viviendo ya en Brasil, ya me había ido a Brasil y empieza toda esta locura de los vivos, en Instagram y compartir un montón de contenido. Al mismo tiempo un montón de gente que empieza a leer mi libro y a conocer de mi información y me empezaron a invitar un montón de nutricionistas. La primera que me invitó de México, también Sara Marcos, con la que hicimos el podcast Come Punto 5 años, y me empezaron a invitar diferentes personas a hablar sobre el libro. Y en esto de que empezaron a salir personas de, no, leí el libro, ahora necesitamos acompañamiento, necesitamos un curso. Bueno, estábamos en pandemia, hice un curso, es más, los primeros cursos que yo hacía eran todos gratuitos. Hice un curso, invitaba a la gente y bueno, ese curso se transformó en otro curso y se transformó en material y se transformó en otro libro y se transformó en un montón de otras cosas y hace 6 años que estoy con eso. Bueno, y ahora vamos a preguntarte quién sos. Contame de tu formación, contame cómo llegaste a poder comunicar todo eso que viviste. Bien, mi formación original en realidad que respondía al mismo trastorno que estaba viviendo o desorden que estaba viviendo con mi cuerpo y la comida, que lo viví desde los 14 años. Yo soy licenciada en kinesiología y fisioterapia y mi especialidad había sido siempre en rehabilitación deportiva porque tuve un gimnasio durante 10 años, entonces utilizaba esa carrera como para yo misma administrar y trabajar en mi gimnasio y atender gente. Pero esa profesión respondía un poco, más allá que me encanta el deporte y me sigue gustando la actividad física,
Respondía un poco a lo que yo estaba tratando de solucionar en mí, que era la fluctuación con el peso corporal, el no poder controlar lo que comía, el tener episodios de control y episodios de descontrol. Entonces, bueno, me terminé formando de eso. Pero bueno, después cuando descubro todo este mundo de información y que había un camino para sacarlas a las mujeres de ahí, termino haciendo sería como un posgrado en el Instituto de Psicología de la Alimentación de Estados Unidos y mi posgrado en neurociencias en la Universidad de Río de Janeiro, donde presento el trabajo que, digamos, le da la justificación científica de los protocolos de trabajo que utilizo con las chicas que tienen atracones, que serían los episodios de descontrol y compulsividad con la comida. Entonces, mis formaciones específicas de esto son de Estados Unidos y de Río de Janeiro y de Brasil, y originalmente yo soy licenciada en kinesiología y fisioterapia. Bien. ¿A quién le hablas? Mujeres. Son todas mujeres, por lo general son mujeres que ya no son las mujeres de 20 años, porque las de 20 años todavía van a intentar durante muchos años hacer los métodos tradicionales para controlar su peso si tienen esta tendencia obsesiva con la comida y con el cuerpo. Entonces las mujeres de 20 años hasta los 30 van a seguir probando con ayuno intermitente, keto, con todo el estilo de fitness y todo, hasta que se den contra una pared bien grande, que es cuando ya el metabolismo les dice basta. Spoiler, el metabolismo nos dice basta. Lo tomo nota. No, pero hay un montón de información de por qué. Significa que nuestro metabolismo es una máquina que no funciona después de cierta edad. No, tenemos un metabolismo muy fuerte hasta cualquier edad de la vida, pero por llevarlo en este estrés constante con la comida y con el cuerpo, lo llevamos a un límite. Entonces, las mujeres, ¿qué mujeres vienen a mis cursos? Mujeres que se sienten identificadas, que empezaron a hacer dietas, y con dietas me refiero a métodos de adelgazamiento o de manipulación de la comida o de algún método para poder controlar el peso de su cuerpo y hacerlo bajar. Por lo general las mujeres, yo creía que era la única que había empezado a 14 años y me doy con que empiezan a los 8, 9, 10 años, 11 años, todos, y no pararon nunca. Y que sienten que el centro de su vida no tienen otro motivo que los haga ser felices en su vida, sino es bajar de peso. Y pusieron en pausa un montón de otras cosas. Primero, ser felices. Pusieron en pausa desarrollarse profesionalmente, o si se desarrollaron profesionalmente nunca pudieron ir más allá, porque siempre el límite de que tenían que solucionar primero el problema con el peso para después poder ser más exitosas o más visibles o poder florecer. O las que sí consiguieron, digamos, esto de controlar su peso, se dan cuenta que lo único para lo que viven es controlar el peso que sí pudieron bajar, y que ahora toda su vida gira alrededor de poderlo mantener. Entonces se dan cuenta de que si se salen un poquito de la comida, más allá que están flacas porque llegaron a un peso bajo, eso juega muchísimo en sus cambios de humor. Entonces si salen un poquito de la comida, ya tienen miedo de engordar lo que bajaron. Entonces la vida gira en torno a eso: comida, peso, si aumento, si no aumento, y si llego a aumentar, ¿cómo lo bajo? Entonces se dan cuenta de que les consume la vida, y llega un momento que están cansadísimas. Bueno, esas son las mujeres que llegan. Tengan el peso que tengan, se dan cuenta de que si engordaron y no pueden bajar de peso, el peso y la comida es el centro de su vida y el motivo de su felicidad. O si bajaron de peso y están bajo un régimen fitness o de estilo de vida, o tienen secretamente atracones algunos días de la semana o los fines de semana, o se dan cuenta que es toda la vida gira en torno de eso. Tengan familia, vivan, tengan un buen trabajo, una buena profesión, tengan un montón de otras cosas por las cuales ser felices y que llenan sus vidas, sienten que lo que más le consume energía sigue siendo su peso y la comida. ¿Hay salida a ese círculo? Sí, hay salida. La cuestión es de que no les gusta por lo general las mujeres o escuchar la salida que es. Es por eso que por lo general hay esta tendencia, analizándolo con mis agencias de marketing y todo que he trabajado, la mujer conmigo por lo general o cae rendida mi información o se irrita un montón que hasta me bloquea y después me vuelve a seguir y se pasa 1, 2, 3 años escuchando mi información, mientras tanto tratan de seguir solucionando con los métodos que ya conocen, hasta que se dan cuenta, no, me parece que esta chica que está hablando, que me dio bronca al principio lo que dijo, tiene un poquito de razón, entonces lo voy a tener que escuchar ahora. Había alguna verdad. Sí.
Nos contás que hay salida a Sí. este conflicto, que hay salida a este círculo, ¿no? Me suena como un círculo que inicia. Que se extienden por muchos años. Eso es lo que tiene, que solamente la que lo hemos pasado sabemos la cantidad de años que esto se extiende. No se va solo. Me gustaría pensar en este momento, porque creo que lo que intentamos ofrecer es esto, ¿no? Mostrar dónde está el cartel, las salidas por acá. ¿Por dónde? ¿Por dónde se sale? No es fácil esto, escucharlo, así que prepárense. Vas a decir. Para odiarme, se me tienen que preparar para odiar. Si alguien se sintió identificada en estos dos casos que digo, de la que está con el mayor peso de su vida y está en descontrol con la comida, no puede bajar más y su único motivo de felicidad es adelgazar, o la que adelgazó pero tiene atracones escondidas y toda su vida gira en torno al cuerpo y al peso y todo, y no puede perder el control, o ella pierde el control pero no lo dice con nadie, va a ser dejar de lado el control del peso corporal por un tiempo, y eso da muchísimo terror a las dos partes, a la que está en su máximo peso como la que está intentando mantener un peso bajo, y eso se volvió el terror de su vida también. ¿Por qué? Porque en esto de que intentamos controlar el peso, generamos digamos, cortocircuitos neurológicos en las funciones de adaptabilidad natural que tiene el peso. El peso puede controlar la temperatura de tu cuerpo. Imagínate si vos tuvieras que regular el termostato del cuerpo cada vez que hay frío afuera o calor afuera. Un poquito más exagerado, imagínate si vos le tuvieras que recordar a tu sistema nervioso que tiene que tener 70 palpitaciones o pulsaciones cardíacas por minuto, o 60, y cuando vos te moves un poco lo tenés que ir ajustando te volverías loca, ¿no? Eso es lo que pasa con las mujeres que tratan de controlar todo el tiempo su peso corporal. Llega un momento que ese cansancio emocional que tienen, que después también lo traducen a cómo comen, tiene que ver con intentar controlar algo que no tiene que ser controlado por nosotras, tiene que ser acompañado por nosotras. Y sí, se puede llegar a un muy buen equilibrio. La cuestión es de que si querés sanar esa obsesión que tenés con la comida, tenemos que ver el origen de todo, que es la obsesión por controlar y el miedo que tenés de tu cuerpo en consecuencia. Entonces tenemos que soltar ese control del peso del cuerpo. Entonces, ¿cómo crees que qué es lo que crees que me dicen todas cuando yo les digo, vas a tener que dejar la baja de peso de lado por un tiempo? Si el único motivo de felicidad de una mujer es bajar de peso. ¿Dónde se pone esa necesidad de control? ¿Dónde se pone esa obsesión? Salta todo. Abrimos una caja de Pandora. Primero, las que tenían atracones, los atracones se van. En 2 meses se van. Esas que hicieron un montón de cursos y se internaron y gastaron un montón de plata con un montón de métodos, está comprobado científicamente. Ahora lo puedo decir porque presenté un trabajo en el posgrado de neurociencias de Río de Janeiro. Se va. Eso es mucho más simple de lo que creíamos, como desactivar los episodios de compulsividad. La cuestión es lo que queda atrás de todo eso. Primero, una necesidad de control que ahora no tenemos dónde implementarla, y te das cuenta de que teníamos un sistema nervioso muy activo todo el tiempo de hipercontrol. Nos damos cuenta que hacemos eso con toda la vida. Y segundo, nos damos cuenta que somos muy inmaduras emocionalmente. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida lo habíamos querido controlar bajando de peso. Si nos sentíamos mal, nos estamos peleando, nos separamos con nuestra pareja, queremos bajar de peso porque bajando de peso me voy a ver más linda, entonces así los hombres no me van. Todo lo controlábamos a través de la baja de peso o la sensación de control que nos daba la idea de que voy a empezar una nueva baja de peso, o a través de no me tolero lo que estoy sintiendo, estoy angustiada y me voy y me como todo. Me pasa cuando te escucho que me resuena todo el tiempo, bueno, sí, por mi profesión y por lo que, como que es un montón esto de pensar todo lo que hay detrás, que es lo que vos estás trayendo, sí, ¿no? O sea, digo, como que la ilusión de controlar el sí, peso tras la ilusión de lo que no se puede controlar, de lo incontrolable, por eso me impacta y me deja como sin palabras esta cosa del, digo, me asusta, me genera mucha cosa esta idea de la caja que se destapa. Se destapa y nos hace bien que se destape. Porque imagínate
tener tapado algo que lo tendríamos que haber aprendido a transitar y solucionar con 18, 19, 20 años y todavía estamos con 40 años y no lo podemos saber transitar. Está muy bueno que se destape. Por eso capaz que todas las otras cosas empezaron a hacer muchísima tensión, porque necesitábamos ver algo. Entonces después ahí te empezás a dar cuenta, ¿qué es lo que pasa? Mis seguidoras, mis alumnas empiezan a hacer mis cursos y empiezan a sentir esto de que, ay no, escuché mi hambre, comí lo que quise, está todo ahí en la alacena y no pierdo el control. Dice, por lo general cuando tienen atracones es no tengas nada en tu casa de lo que va a gatizar un atracón. No, yo les hago traer toda la comida dentro de la casa. Y es como que el cerebro lo suelta. Ah, si está todo disponible ahora, no quiero todo. Es un proceso, ¿no? Son días, pero lo de la comida se resuelve muy rápido. Lo otro que queda abajo es lo que se tiene que trabajar. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo acompañas este proceso? Todo. Se llaman trabajos de embodiment. De embodiment no hay una traducción literal digamos, del inglés, que es estar en el cuerpo. Embodiment, que es, digamos, corporalizar. Por lo general, las personas que han tenido atracones o pongo en pausa mi vida hasta que sea flaca, han aprendido mucho a disociarse. Por eso también les dificulta tanto las emociones, o las emociones son demasiado, porque se aprenden como a poner una vida en paralelo. Y eso te separa del cuerpo, te separa de las sensaciones. Yo tengo mujeres que han venido a mis cursos que se dieron cuenta que estaban con una fractura de hace 6 meses. Aparecen esas cosas de no escuchaba mi cuerpo para nada. Y no solamente que no escuchaba mi cuerpo en si me pedía algo y no le daba de comer porque estaba obsesionada con bajar ese peso, sino que no me escuchaba mi cuerpo en nada. No podía, en descanso, en decir no. Vemos que nosotros en esto de estar desconectadas de nuestro cuerpo perdimos parámetros de todo, no solamente con el cuerpo y la comida, sino con el resto de nuestra vida, con lo relacional en la vida. Por eso te digo, se destapa una cajita así de Pandora bastante linda, pero bueno, hay todo un protocolo de trabajo, por eso hay institutos especializados en estas técnicas y especialmente en el que yo hice la capacitación en Estados Unidos, que es qué pasa si las mujeres no hacen dieta y empiezan a hacerse cargo de todo esto que sale cuando dejan de hacer dieta. Entonces, bueno, es un procesón. Es un procesón, exacto. Quiero como hacer un salto para atrás, pensando, digamos, vos nos estás hablando y nos estás contando de un resultado de algo que se gesta en algún momento y que va dando lugar a esta estructura, a esta manera de funcionar, a esta manera de vivir. ¿Podés identificar qué es lo que da lugar, qué es lo que lleva a entrar en este modo? Digo, pensando en que somos esta misma generación que está curando el haber crecido con estos modelos o con estas ideas, creo que va mucho más allá de un modelo, ¿no? De un mandato. Me parece que va, bueno, esto es una manera de hacer frente. Pero ¿podés identificar qué da lugar a esta estructura, a esta manera de procesar, a esta manera de enfrentarse? De haber caído, digamos, de caer, claro, del inicio. Sí. Desde el abordaje de lo tradicional y lo que escuchamos, y también lo que he leído y lo que he estudiado para entender esto, que es lo que ocurre en la vida de las personas que determina que después caigan en este tipo de comportamiento obsesivo compulsivo con la comida y con el peso corporal. Desde lo tradicional sí se puede decir de que hay algún tipo de antecedentes. Si nosotros nos vamos a lo que no es lo que es desorden, a lo que es trastorno ya, el extremo, digamos, de lo posible en cuanto a comportamiento con la comida. Dentro de trastornos, que es lo que llamamos anorexia, bulimia y trastorno por atracones. Sí hay un como alto índice, capaz que 50-56%, lo último que había leído, de algún tipo de trauma. Pero yo no estoy hablando de los trastornos, ese porcentaje, un 5-6% que está en el límite del espectro del comportamiento con la comida. Yo estoy hablando de lo que es normal, lo que no llega a ser trastorno. Por eso se perpetúa por años. Sí, hay un corte de personalidad. Hay un corte de personalidad de mujeres muy autoexigentes con ellas mismas y de tono perfeccionista. Es un corte perfeccionista. Si vas a la infancia de la perfeccionista, no necesariamente hubo un trauma, pero sí hay como una carencia emocional que de nuevo, los padres dan lo que ellos pueden, pero el contexto más la demanda de los padres, en algún punto esa mujer entendió de que no era suficiente
con lo que ella era y para recibir amor. Y esto, porque te digo, debajo de todo esto que hay con la comida y con el cuerpo, nuestra mayor herida es de amor. Siempre. Por eso tenemos que trabajar muchísimo eso, es de amor. Entonces ves ese corte de, o ya sea el contexto, si no fue la familia que estaba obsesionada con el peso de la hija o con el peso de la madre y del padre, y familias hicieron una tendencia que la hija después cayera en eso, eran familias o muy exigentes con la hija o literalmente lo opuesto, que parece que desapercibida totalmente. Entonces, de alguna u otra forma, tuvo que llamar la atención para ser amada, o recibir cariño, o recibir mirada, o recibir... Entonces vemos eso, no necesariamente tiene que haber esto que llamamos un trauma, un abuso, un abandono, una adopción de por medio. No necesariamente sea extremo, es mucho más sutil. Y tiene que ver con esto, que después te deja con un corte perfeccionista, que tenés que hacer para sentir de que la vida no se te cae todo y que no te quedas atrás y que perder valor y que se te va a implosionar la vida, sino la tenés que sostener toda vos. Por eso, cuando dejamos de buscar el descenso de peso, y es temporal eso, tenemos que dejar que todo eso aflore porque lo vamos a tener que enfrentar. Cuando dejemos de buscar el control del peso a través de la comida, entonces dejamos de hacer dieta y nos metemos en técnicas más como la intuición con la comida, entender lo que es hambre, saciedad, y no es esto que decimos hambre y saciedad. Hay mujeres que no saben cuál son su comida favorita y te perjuran que su comida favorita es pechuga de pollo con ensalada. Y nadie puede ser pechuga de pollo con ensalada. Cuando alguien te dice que su comida favorita es pechuga de pollo con ensalada, es porque le tienen mucho miedo a la comida que es rica. Y tenemos mucha culpa por la comida que es rica. Entonces también no sabemos disfrutar del placer de las cosas. Ven mujeres que son muy autoexigentes, que no tienen expresión y práctica del placer con lo simple, ni siquiera de tiempos libres, y que están en constante correr con la vida porque si no nunca es suficiente y todo se les implosiona. Ese es el tipo de mujer que suele caer en esto. Entonces te das cuenta que es el 90% de las mujeres funcionales hoy en la vida. Es muy fuerte porque si no te escucho y pienso todo el tiempo que si no sos de ese 90% que caíste en esta, sí, sos del 10% que cayó en la otra, pero en esa sensación de tener que hacer para ser, sí. Hacer para ser amada. Uh-huh. Por eso es que me resulta tan interesante estos espacios de construir un ser, ¿no? Un ser auténtico, un ser yo, y bueno, seré amada o no amada, ¿no? Veremos, uh-huh. pero por eso me parece tan interesante la propuesta del seminario de cómo hacer para construir nuestro ser. Y va tan escondido, y por eso te digo, yo genero dos sensaciones como muy opuestas en las mujeres. O me está desnudando de algo que yo sé que tengo que enfrentar, pero no lo quiero enfrentar, me da muchísimo miedo, y todo esto es inconsciente, ¿no? Entonces la termino odiando a la Noé que está hablando ahí, o la Noé es la que puso palabras a esto que me pasa, y ahora sí, veo que hay una salida de esto, y hace 20 años, 25 años que estoy luchando con esto. Es bien opuesta y bien marcada esas sensaciones, pero mira, el porcentaje en Argentina es muy alto, de nuevo. Están un grupo de 8 mujeres, de 10 mujeres reunidas, 8 han pasado un espectro de lo que yo te estoy diciendo ahora. Es mucha mujer. ¿Y por qué por qué en Argentina sí? ¿Qué hace el perfil? Las argentinas estamos y hemos estado y seguiremos estando obsesionadas con la delgadez. Y no la delgadez natural, la delgadez extrema. Desde los talles disponibles, desde las conversaciones que tenemos, desde cómo las mujeres, las mamás miran a las hijas, desde llevar a sus hijos porque está un poco gordita a la consulta con el médico y el médico no tener ni nada de esto masticado y ponerlo en una balanza y decir su hija está mal y debería bajar, tenemos mucha tendencia a repetir eso. Por eso nuestros porcentajes no son casualidad, ¿no? Si somos el segundo país con trastorno de la dismorfia corporal, atracones, bulimia y anorexia, es porque hay una gran inclinación social a que las mujeres entren en eso. ¿Cómo se diferencia o cómo entra en
perspectiva el tema de la obesidad o el exceso de peso no saludable, digamos, ¿no? Los problemas de salud referidos al exceso de peso. Según los estudios que he hecho yo, en Latinoamérica, y esto lo presenté en posgrado para el trabajo final, en Latinoamérica, del 100% de los programas, de los que están encuestados, ¿no?, para baja de peso, con personas que tienen problemas teóricamente en el percentil de sobrepeso, según el índice de masa corporal, y obesidad, según el índice de masa corporal, 70% en realidad tienen problemas de descontrol y desconexión corporal. Y si decimos que ese problema de desconexión y desconexión corporal y compulsividad con la comida está agravado por los intentos de baja de peso, ¿qué están haciendo adentro de un programa de baja de peso aún cuando tienen obesidad y sobrepeso? ¿Lo va a solucionar un programa así? No, lo que me hace pensar esto que vos decís, digo, pienso del otro lado de las que te odian en este punto. Sí. Alguna puede todavía estar ahí escuchando para decir, pero entonces ¿qué? Están todos gorditos, felices. Es apología a la obesidad y me vas a hacer quedar gorda porque ahora quiero bajar de peso no por estética, ahora lo quiero hacer por salud, ¿cierto? Tal cual. Bien, pero si te digo que la solución es que si seguís repitiendo la fórmula que viniste repitiendo toda tu vida, aun cuando tengas todas las justificaciones del médico, de salud, de por qué bajar de peso, capaz que la fórmula es la errada, yo te tengo que hacer un proceso de reconexión corporal, voy a tener que dejar el peso corporal de lado porque tengo un montón de otras cosas que enseñarte a cómo sentir el cuerpo y que capaz que ahí encontremos otro camino de cómo hacer un equilibrio corporal. Es una apuesta, es una apuesta y es a un largo plazo, porque los resultados se ven después del año, 1 año y medio, 2 años, pero el tiempo pasa igual. ¿Sabes por qué? Seguir haciendo lo que teóricamente te dicen para bajar el peso ahora en 6 meses, en 7 meses y después hacer un rebote en 1 año, y los 2 años que hubieras pasado conmigo van a pasar igual. Y capaz que después me encuentres en una situación peor. Y no es que se me ocurre así, es lo que vemos, en lo que estudiamos. Cuando yo tengo un relevo de más de 3.500 mujeres de las que se acercan a mi información después, no la primera vez que la escucharon, sino después de 2 y 3 años. 3.500 mujeres respondieron a esta encuesta. No son encuestas de sí o no, encuestas de desarrollar qué te pasó. ¿Y cuál es la mayor tendencia? La mayor tendencia es esto de, lo escuché, me irritó, me quedo acá dando la vuelta, no la seguí más a la NOE, intenté varias veces con las cosas nuevas que había, los últimos años ha sido ayuno intermitente, dieta keto, y volví a tener el mismo resultado. Y sabemos por qué, porque el sistema nervioso ya viene herido, no va a tener el resultado. Por más de que en estudio científico diga de que esto si lo haces perfecto te va a dar resultado, como mujer que viene con este bagaje de desconexión corporal, puede que vuelvas a rebotar de peso, puede que vuelvas a los atracones, puede que vuelvas a toda la sintomatología. Te va a tocar de nuevo ahora conmigo, que yo te di la solución antes. Pero es difícil, lo entiendo. ¿Por qué lo entendés? ¿Por qué entendés la dificultad? Porque anda a decirle a una mujer que te engordó 20 kilos que no es mentira que la amiga la mira diferente cuando se presenta ante la amiga. Anda a decirle a una mujer que engordó 20 kilos y es lo más importante para ella en su vida, que no, los hombres la miran igual, o que en el trabajo no están hablando de ella. O el papá le está diciendo, che, mira, engordaste, ¿querés que te ayudamos a hacer o te pague para la bariátrica? Y que eso a ella no le quiebre el alma. O sea, es re difícil. Primero, si es el primer valor que tienen de felicidad de esa mujer. Y segundo, y más en una sociedad como la Argentina, que no salga afuera y que todo el mundo... Las miradas son diferentes, nosotros lo sabemos, nosotras mismas miramos a las mujeres diferentes si engorda o no. Está dentro de nosotros, está dentro de nuestro ADN. Pero es el proceso de más madurez que viven las mujeres después cuando te lo cuentan. Te dice, cuando yo pude dejar el peso corporal de lado y verme a mí y valorarme por otras cosas y entender lo que es apreciarme a mí, no lo cambié por nada. Ahora sí entendí por qué me haces, Noelia, capaz que quedarme en el peso que estaba aún cuando odiaba y era el máximo y era incómodo y se me sentía el rollo cuando me sentaba y no podía atármelos. Y el médico me decía, bajar de peso, y vos me decías, no, espera ahí, que las cosas se van equilibrando.
es una lucha constante que tengo, por ejemplo, con los señores médicos, que ahora tengo aliados, ¿no? Ahora tengo médicos que me recomiendan, ahora tengo psiquiatras que me recomiendan, tengo psicólogas que mandan a sus alumnos que tienen, a sus pacientes que tienen atracones conmigo, porque han entendido otra cosa, y eso también me tocó hacer, difundir información que yo no creía que me iba a tocar hacer eso, y tratar digamos, de educar con esta información a los otros profesionales de la salud. Yo no sabía que me iba a tocar esa mochila. Y no es fácil porque me tuve que acostumbrar a recibir comentarios horribles de profesionales de la salud. Y eso también era duro para mí como creadora de contenido, como alguien que solamente estaba tratando de ayudar a las mujeres a salir de algo que a mí me costó salir hasta que yo encontré la información. Hacer que esa mujer encuentre la información más fácil. Y recibir toda esta retalia, digamos, de negatividad de profesionales de la salud es difícil. Lo que pasa es que es difícil traer un discurso rupturista y diferente. He pasado crisis y me canso. A veces como, no quiero saber más nada de esto. Me dedico a algo fácil. Pero después siguen llegando chicas y mujeres y te dicen, no, me cambiaste la vida, o yo no quería vivir y acá estoy viviendo, entendí cómo vivir. Tengo mujeres con pensamientos suicidas y a ellas capaz que por ellas sigo haciendo esas cosas. ¿Esto qué hago? Te escucho de vuelta todo el tiempo y me resuena lo universal que es lo que estás planteando. De vuelta. Quizá me toca a mí pensarlo no solo desde la comida, que quizás vos lo enfocás como más así, pero yo lo escucho en todos los ámbitos, ¿no? Una mujer que se está separando y que de repente su vida cambia y de repente ya no está más en el estatus de ahora soy esto, alguien que, qué sé yo, que pierde, ¿no? Algo que la define y que de repente, ¿y ahora qué soy si no soy esto? ¿No? ¿Y dónde pongo mi energía? Si no tengo ese hacer, ¿no? Digamos, me resuena mucho esto que estás diciendo y me parece súper universal. O sea, entiendo que vos lo estás planteando como desde algo que nos atraviesa, porque la comida nos atraviesa, porque lo nutrien, porque el ser habla de la maternidad, de la feminidad, ¿no? Hay como un montón de cuestiones que seguramente se juegan en torno a esto, pero me parece súper súper universal, ¿no? En el sentido de la... Pienso, y a ver si esta palabra, si es correcta, ¿no? Pero de la aceptación, ¿no? Y es difícil también hablar de aceptación, y esto también son estudios que presenté para la capacitación que hice en Estados Unidos, de lo que la mayoría entiende como aceptación. Por lo general, una mujer que tiene una tendencia perfeccionista, que es muy autocrítica, la palabra aceptación le resuena en su interior, en su psique, como resignarse, conformarse y ser una dejada toda la vida o una vaca toda la vida, y no tiene nada que ver con eso. La aceptación es literalmente reconocer esta parte de nosotros que es muy autohumillante, que nos habla con ese discurso autohumillante dentro de nuestra cabeza, para sacarla esa, ponerla de lado, saber que está presente siempre, que va a estar presente, pero empezar a ver, ¿es esto lo que tengo ahora? Si yo me odio lo que tengo ahora, no hay forma que si yo lo repito al odio diariamente, este camino que me está llevando el Congo belga me lleva a Miami. No me va a llevar a Miami. Porque para yo llegar a una sensación de apreciación en el presente y de bienestar, yo tengo que aprender a literalmente ver las cosas que sí tengo a favor y las cosas en las que sí soy buena, más allá de las cosas que hoy no me gustan de mí. Me tengo que poder mirar al espejo, más allá que no esté en el peso que me gusta y en la situación en que estoy, y que eso no me destruya, sino que llegar al punto de decir, Noé, me miré al espejo, yo estoy muy consciente que no me gusta del todo lo que veo al espejo, es más, hasta me da esa sensación de asquito, Noé, y te podría decir todas las cosas horribles que capaz que le hubiera dicho a ese reflejo, pero ¿sabes qué? Prefiero no caer en ese pozo donde yo me autoflagelo con mis palabras. Es esto lo que hoy soy. No es permanente, es temporario, pero también el poder mirarme y no haber caído en ese autoflagelo me da una sensación de tranquilidad, que creo que si desde ahí construyo las cosas se van a permanecer por más tiempo. Es que creo que hay esto, ¿no? El no poder mirarse. Me pasa mucho a la consulta, que llega alguien con el discurso, ¿no? Con el no poder, no me puedo mirar en el espejo. Mirarse el espejo, no vamos a hablar ni de las fotos. Hacer las pruebas, hacer las pruebas sociales. Yo que tengo la oportunidad de hacer esas pruebas sociales, porque todas mis alumnas vienen con esto, de
saqué una foto y, mira, las van a ver en la pantalla gigante, y todos hacen, preparándose para ver, quizás su cerebro va a escanear todo lo horrible que ven en las fotos. Es el 95% de las mujeres. El otro 5% es o que viene con un trabajo muy grande en cuanto a la percepción de su imagen corporal, o está en un estadio, digamos, de que pudo llegar a un cuerpo que es lo esperado que las mujeres tengamos toda la vida. Y es un 5% nomás de la población. Y que habrá que ver qué está controlando ese 5%. Sí, hay que ver. Qué difícil. Pero bueno, qué interesante. ¿Qué crees que, para cerrar, qué crees que entendiste? ¿Por dónde te empezaste a querer? Yo me empecé a querer cuando empecé a escuchar. Yo creía que yo había nacido sin el gen que le decía a las personas cuándo comer y cuándo parar. Cuando yo empecé a hacer estos procesos de conectar con el hambre y la saciedad, teniendo atracones, primero hice algo para dejar los atracones, un proceso anterior a la intuición con la comida, y los atracones se fueron. Y es la primera vez en la vida, después de 16 años de tratamiento, que yo sabía que no iban a volver, porque ya sabía lo que se sentía cuando están, pasar el atracón, sentir el atracón, comer con la sensación de atracón sin entrar en voracidad. No, hay un montón pero cuando la primera vez que sentí mi hambre bien clarito y en paz, sin huir, sin la sensación de que, ay, no quiero comer ahora, y tengo hambre y no quiero comer, sino que no la peleé, me senté a comer. No fue algo saludable, seguro, ¿no? Seguramente haber sido con mucho dulce de leche, mucho dulce, que a mí me gusta. Y paré, y la sensación de el cuerpo es hasta acá, y lo escuché muy claro. Fue la primera vez que sentí apreciación por mi cuerpo. Pero fue un después de la conquista, o sea, fue un después del trabajo. Sí. Por eso, en mis procesos, por lo general, lo que más extendido es el proceso de apreciación de la imagen corporal. Y el sentido de ni siquiera amor propio, no hablamos ni siquiera de amor propio porque estamos lejos, a leguas. Hablamos de apreciación corporal y resiliencia de la imagen corporal. Pasó después de que se fueran los atracones. No sabía cómo amar mi cuerpo con atracones, mi cuerpo era mi enemigo. Pero cuando se fueron los atracones y sentí que yo también lo tenía, hambre y saciedad, fue la primera vez que sentí, estoy comunicando con vos. O sea, somos una. Está bueno esto. Bueno, muy interesante. Me quedaría, es la frase típica de entrevista, ¿no? Me quedaría charlando 2 horas, pero en posta literal, me quedaría charlando 2 horas. Me parece súper interesante. Y bueno, están todas invitadas a escuchar a Noé. Noé, quiero que me tires en medio minuto, creo que es lo que nos queda. Sí. ¿Qué vamos a escuchar de vos en el seminario Mujer Virtuosa del 7 de septiembre? Voy a traer herramientas prácticas para la relación con la comida y con el cuerpo, fuera de los parámetros tradicionales de lo que deberías, lo que es saludable, los horarios, cuándo no deberías comer. Totalmente diferente. Voy a literalmente traer herramientas prácticas. No voy a poder hacer una transformación total en unos minutos, pero sí voy a traer herramientas prácticas para vos entender en qué estadio de toda esta relación con el cuerpo y la comida estás y abrir puertas para empezar a solucionar. Bueno, las esperamos